Bienvenidos a Devocionales con Adrián Cepeda. Un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Hay un momento en el que cada hilo que se fue tejiendo durante 28 capítulos llega a su punto de tensión máxima. Un momento donde el cielo se oscurece a mediodía, donde el velo del templo se rasga de arriba abajo, donde la tierra tiembla y donde un hombre colgado en una cruz grita con toda la fuerza que le queda: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es Mateo capítulo 27. Estamos hablando de la crucifixión. Y no hay manera de abordarlo sin silencio interior. Porque lo que ocurre en ese capítulo no es solo historia, es la razón de todo. Antes que recorramos este nuevo capítulo, recordemos lo que sucedió en el capítulo 26. Recordamos que fue la noche más larga, la última cena, aquella donde Jesús instituyó el nuevo pacto con su cuerpo y su sangre. El huerto del Getsemaní, donde sudó sangre y oró 3 veces: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vimos también la traición de Judas con un beso, el abandono de los discípulos y sobre todo el llanto amargo y profundo de Pedro después de negar 3 veces al que prometió no abandonar. Una noche de fracasos humanos y de fidelidad divina que no se dio ante ninguna de las dos cosas. Y ahora amanece el día viernes y Jesús es llevado ante Pilato, y lo que comienza en la mañana termina con el sol ya bajo en el cielo de Jerusalén. Vayamos al capítulo 27 del libro de Mateo, uno de esos textos que necesitan ser leídos en silencio y en oración, porque cada versículo tiene ese peso que no se agota en una sola lectura. Pero por ahora, detengámonos unos momentos en el corazón del capítulo del día de hoy. Empecemos por el versículo 22. Pilato le pregunta a la multitud qué quiere que haga con Jesús, el que es llamado Cristo. Y la respuesta que Mateo registra con una sobriedad que estremece es la siguiente. Leámoslo. ¿Y qué hago con Jesús el Mesías? Crucifícalo. No fue una sentencia dictada en secreto. Fue un grito público, un grito colectivo de una multitud que pocos días antes clamaban Hosana. ¿Se recuerdan? Ahora llegamos al versículo 46. Jesús lleva horas en la cruz, es la hora novena, las 3 de la tarde, y Jesús clamó a gran voz lo siguiente. Cerca de las 3, Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Deja que ese grito llegue a lo más profundo de tu corazón, porque es la pregunta más profunda jamás pronunciada y la única que tiene una respuesta que nos alcanza a todos. Sigamos en los versículos 50 y 51. Jesús entregó el Espíritu. Y en ese instante, el texto dice algo que sacudió a todos los presentes y que sigue sacudiendo el día de hoy. Jesús habló de nuevo con voz muy fuerte y murió. Al instante, el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en 2 de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que separaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, dice que se rasgó de arriba abajo, desde Dios hacia abajo. Eso no fue accidental. Fue una declaración más estruendosa posible de que el acceso a Dios ya no requería intermediarios. El camino ya estaba abierto. Y ahora cerremos con el versículo 54. El centurión romano que estaba a cargo de la crucifixión, un hombre que había visto morir a muchos, que no tenía ninguna razón religiosa para reaccionar de esa manera, vio todo lo que había ocurrido y dice lo siguiente. El centurión y los soldados que vigilaban a Jesús
Horrorizados por el terremoto y los demás acontecimientos, exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La primera confesión pública de la muerte de Jesús no vino de un discípulo, vino de un soldado pagano que fue testigo de lo que no podía explicar de otra manera. Es impresionante Mateo capítulo 27 porque es el capítulo de la expiación, y para entender lo que ocurre en él, hay que entender el contexto del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Mira, desde el Levítico, Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los sacrificios animales eran señales y sombras de lo que vendría, el sacrificio definitivo, el sacrificio perfecto, suficiente para todos los pecados de todos los tiempos. Y ahora ese sacrificio ocurre. Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, es entregado, es condenado sin delito y sobre todo es crucificado. Mateo no elabora en detalles físicos el sufrimiento. Lo que hace Mateo es registrar la secuencia de eventos con una sobriedad que es en sí misma teológica. Cada detalle cumple una profecía del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la distribución de sus vestiduras, la sed con vinagre, el ser contado entre transgresores, las burlas de los que pasaban, y el grito del versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es la cita del Salmo 22, un salmo de David que describe en detalles siglos antes de la cruz lo que Jesús experimentaría. Y teológicamente, ese grito representa el momento en que Jesús cargó con la ira de Dios contra el pecado de toda la humanidad. Es decir, la separación que el pecado produce entre el ser humano y Dios la experimentó Él completamente, para que nosotros nunca la tengamos que experimentar. El desamparado de la cruz fue desamparado para que nosotros nunca lo seamos. El velo rasgado es uno de los signos más poderosos de toda la Biblia. El lugar santísimo en el templo era el símbolo de la presencia de Dios inaccesible para el pecador. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre ajena. Y cuando Jesús murió, ese símbolo quedó obsoleto, no porque Dios se fuera, sino porque el acceso quedó abierto. El nuevo y vivo camino al Padre, que la carta de los Hebreos describe con precisión, se inauguró en ese momento. Y la confesión del centurión no es solo un cierre narrativo, es el primer fruto visible de la cruz. Un gentil, fuera del pueblo elegido, sin formación teológica, siendo el primero en reconocer lo que Israel rechazó. Eso anticipa exactamente lo que ocurriría en el libro de los Hechos, el Evangelio yendo a todas las naciones. ¿Sabes que el grito de Jesús desde la cruz es la pregunta que muchos nos hacemos el día de hoy y que llevamos guardada en el corazón? No siempre la decimos en voz alta, pero en los momentos más oscuros, en las pérdidas que no se entienden, en los silencios de Dios que duran demasiado tiempo, en las oraciones que parecen no tener respuestas, la pregunta sigue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Señor, ¿dónde estás? Y la respuesta que la cruz nos da no es una explicación racional del por qué ocurren las cosas difíciles. Es algo mucho más profundo. Jesús ya estuvo ahí, en el lugar de abandono, en el silencio de Dios, y lo atravesó por nosotros. Eso no elimina el dolor, está claro, pero cambia la soledad de ese dolor, porque el que ora esa oración nunca la ora solo. Jesús la oró primero. El velo rasgado también nos habla el día de hoy con una urgencia que no se puede ignorar. Y lo digo porque vivimos en una época donde mucha gente cree que el acceso a Dios requiere ciertos méritos, requiere cierta historia limpia, cierta condición espiritual previa, y la muerte de Jesús dice todo lo contrario. El camino está abierto.
completamente abierto, desde arriba a abajo, no como resultado de nuestro esfuerzo, sino como el resultado del suyo. Mira, si hay algo que te separa de Dios, sabe que ese velo ya fue rasgado hace 2000 años. No hay deuda que no haya sido pagada en esa cruz. Créeme que no hay oscuridad tan densa que esa muerte no haya atravesado. No hay pregunta tan profunda que ese grito no haya anticipado. Escúchame, el acceso al Padre está abierto completamente y está disponible para vos. No cuando estés mejor, no cuando hayas resuelto todo lo que tenías pendiente. Está disponible en este momento, mientras estás escuchando este devocional. Estás invitado a entrar, a participar, a formar parte de la familia. De hecho, puedes mandarnos un mensaje a oraciones@semo.com.ar. Queremos orar por tu vida. Queremos ayudarte a conocer a Jesús más profundamente. Ora conmigo. Padre, hoy nos detuvimos frente a la cruz y las palabras realmente no alcanzan. Gracias porque cargaste el peso que nos correspondía a nosotros. Gracias porque gritaste, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hiciste para que nosotros nunca tengamos que gritar ese grito como una respuesta definitiva. Gracias porque el velo se rasgó y el camino quedó abierto. Hoy venimos por ese camino y no venimos con mérito propio, sino con la confianza de que lo que hacía falta ya fue hecho y la recibimos en el nombre de Jesús. Recíbenos, Padre, en tus brazos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay una distancia que sentís entre vos y Dios, sabe que esa distancia ya fue eliminada en la cruz. No te quedes afuera por vergüenza, por historia, por sentir que no alcanzás. El velo ya se rasgó por vos también. El único movimiento que necesitas hacer es dar un paso adelante, es entrar. Si querés que oremos por tu vida, te repito una vez más, escribinos a oraciones@semo.com.ar. Siempre es un privilegio, un honor, una bendición orar por tu vida. Gracia y paz. Si este devocional fue de bendición, no olvides de dejarnos tu like, suscribirte al canal y comentar cómo Dios ha hablado a tu vida el día de hoy.